¿Qué tal? Muy bienvenidos a Transporte al Día, esta nueva edición que hacemos como todas las semanas para la Cámara de Transporte del Uruguay. Le vamos a dedicar casi todo el programa de hoy a un acontecimiento que tuvo lugar hace pocas horas y que fue organizado por la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa. Los jerarcas de esa Cámara organizaron un evento que le llamaron de primera mano, donde invitaron a los intendentes de Montevideo y de Canelones, Mario Vergara y Francisco Leñani. ¿Para qué? Y para que expusieran, según su leal saber y entender, cuáles eran las principales líneas de acción para estos tiempos inmediatos, tanto en la capital del país como en el departamento que, sin ser la capital, tiene más habitantes, como lo es Canelones. Por eso le vamos a dedicar este primer bloque del programa a un resumen de lo que dijo el intendente canario Francisco Leñani. Estamos en plena etapa de elaboración de presupuesto. Lo que terminó el gobierno nacional hace poco, nosotros lo arrancamos hace poco. Asumimos hace menos de 2 meses, yo no sé si Mario, si a vos te pasa, nos parece que asumimos hace 2 años más o menos por la intensidad de todo este tiempo, pero en realidad son 2 meses. Estamos trabajando desde Canelón en la elaboración de presupuesto, con nuestras direcciones, trabajando en los cabildos, con aquello que nosotros nos planteamos con la participación ciudadana directa. Estamos organizando cabildos en todos los rincones del departamento para que las vecinas y los vecinos vengan, opinen, prioricen cuáles son las obras que vamos a hacer en cada barrio, ver para dónde van a ir los mangos. Como nosotros siempre decimos, los recursos son finitos. Por suerte estamos en un departamento con demandas infinitas que se van renovando, con gente nueva que viene llegando. Nosotros crecimos un 13% de un censo a otro, y vaya que si ese crecimiento se experimentó muchísimo acá en la zona de la costa, es visible. Recién se decían los números de gente que entra y sale a Montevideo. Solamente por este corredor y en ómnibus ingresan y salen 16.000 personas por día, en ómnibus, sacando los autos. Mario siempre dice que ingresan a Montevideo 20.000 autos nuevos a circular por año y que va a llegar un momento, yo esto lo digo porque va a llegar un momento, lo dice Mario, yo se lo robo, que van a comprar un último auto que va a ser el que tranque todo y no se va a poder circular más. Entonces, lógicamente, que hay que buscar una alternativa y una solución al tema de la movilidad. Y en eso estamos, con equipos técnicos de Canelones, con equipos técnicos de Montevideo, con equipos técnicos del Ministerio de Transporte, haciendo un diagnóstico, buscando cuál es la solución, elaborando el proyecto independientemente de la tecnología que se utilice. En esa etapa estamos. El año que viene la idea es poder largar pliego, licitar, comenzar obra y dar una solución no solo a este corredor Giannatasio Avenida Italia, sino 8 de octubre, Camino Maldonado. En lo que a nosotros respecta también tenemos la entrada y la salida por la Ruta 5, que ahí vamos a tener tren de pasajeros. El tren que en el mundo funciona, tenemos vías nuevas, en Uruguay tiene que funcionar. Esa zona viene creciendo muchísimo. Nosotros al corredor acá, de Ruta 101, Ruta 8 y Ruta 102, que le llamamos el corredor Distrito de la Innovación, se nos viene quedando sin espacio, y la Ruta 5, que hasta no hace tanto era en un solo sentido, ahora es doble sentido, y a mediodía parece Boulevard Artigas muchas veces. Ahora tenemos tren y ese corredor se viene también desarrollando con fuerte impulso en lo que tiene que ver con el área logística, industrial y comercial. Y también hay que darle una solución a la entrada y la salida de la capital por ese corredor que va a venir por el lado del tren. Ese es un desafío que nosotros tenemos planteado con el gobierno nacional y con el gobierno de Montevideo. Con Montevideo, lógicamente, nos hermanan una cantidad de acciones conjuntas que vamos a tener que desplegar en el próximo tiempo. No solo en lo que tiene que ver con movilidad. Nosotros este año vamos a estar inaugurando, vamos a estar uniendo Montevideo con Canelones por Rambla. Nos quedaba un tramito del paseo costero que vamos a estar inaugurándolo en poco tiempo, y vamos a tener desde Ciudad Vieja hasta el Pinar todo unido por Rambla. Pero tenemos desafíos en materia de ambiente, vamos a tener que trabajar en los humedales de Santa Lucía, vamos a tener que trabajar en todo lo que tiene que ver con el cuidado de la costa, con la limpieza de los cursos de agua, el arroyo Carrasco. Empezamos a tener acciones conjuntas y de coordinación entre los municipios limítrofes para hacer actividades culturales también. En fin, desafíos conjuntos vamos a tener un montón a lo largo de todo el periodo. No me cabe la menor duda que Montevideo hace una gran gestión. Yo tengo mucha confianza personal en Mario, lo conozco mucho, sé de su contracción y su capacidad de trabajo. Además, ha formado un excelente equipo y la frutilla de la torta que creo que te ha llevado algunos cuadros de Canelones que han hecho escuela de Canelones y ahora saltaron a la universidad, porque son los hermanos mayores. No podía faltar el chauvinismo.
El canariocentrismo. El Pacha Sánchez siempre dice que nosotros tenemos canariocentrismo. Dice, ustedes piensan que todos los partidos se juegan en el Estadio Monegal, que es el de Canelones, y en realidad los importantes se juegan en el Centenario, ¿no? Dice Pacha Sánchez. Pero tenemos un poco de canariocentrismo y hay que hacerlo ver. Tenemos otros desafíos con el gobierno nacional, que también son conocidos. Estamos trabajando en algo que no tiene precedentes para nuestro departamento, en lo que es el saneamiento de nuestro principal balneario. Hoy Atlántida no banca lo que tiene, la población estable con el saneamiento que tiene. Esta es una buena noticia para Rosario, que anda por allá, que es concejala de Atlántida. Mucho menos el verano y menos los proyectos que nosotros tenemos en la Intendencia y que no los podemos sacar del papel por la falta de saneamiento. Y ahí tenemos inversiones inmobiliarias que están trancadas. Entonces, cuando nosotros fuimos a hablar con OCE lo que nos planteó fue, bueno, tenemos una situación económica delicada, 50 millones de dólares comprometidos sin firmar un solo contrato y sin ejecutar una obra de este año que tenemos que pagar. Vamos a seguir trabajando, sí, en la Ruta 5, no vamos a poder afrontar la demanda que Canelones tiene con respecto a Atlántida. Como bien se sabe, salvo en Montevideo, que el saneamiento corresponde a la Intendencia, en el resto del interior le corresponde a OCE. Decía, en algo que no tiene precedentes, nosotros como gobierno de Canelones vamos a ir a buscar los recursos a la Junta Departamental, fideicomiso mediante, vamos a transferir esos recursos a OCE para poder tener saneamiento en nuestro principal balneario y ahí desarrollar el balneario como se merece. Principio tienen las cosas. Si primero no hacemos saneamiento, no vamos a tener desarrollo. A esto hay que agregarle que muy probablemente el Hospital de la Costa esté enclavado en ese municipio. ¿Qué es lo que se propone el Ministerio de Salud Pública? Reforzar el centro de salud de aquí de la costa, conocido como el Hospitalito, reforzarlo desde el punto de vista de infraestructura, robustecerlo desde el punto de vista de los servicios y agregar ese centro de salud en Atlántida. A esto debemos sumarle, sin entrar en el debate Neptuno-Casupá, que nosotros vamos a tener una reserva de 6 millones de metros cúbicos allí en el Solís Chico y un tendido de cañerías que va a llegar hasta Jauregui Berri, que nos va a permitir dar solución a lo que es el agua en Costa de Oro. Hoy en Costa de Oro, en verano, no hay agua, literalmente no hay agua. ¿Vamos a tener la solución para este verano? No, vamos a tener problema de nuevo. Pero la obra va a arrancar el año que viene, vamos a tener 36 meses de obra y vamos a tener una solución definitiva para el agua en Ciudad de la Costa. Quiere decir que vamos a tener saneamiento, vamos a tener hospital, vamos a tener una red de agua que nos va a dar solución hasta Jauregui Berri, que es un problema que nosotros tenemos de hace muchísimo tiempo y que no lo habíamos podido solucionar hasta ahora. Gobierno nacional, gobierno departamental de Montevideo, gobierno de Canelones. ¿Qué otro desafío tenemos? Que lo planteamos en campaña. Bueno, nosotros vamos a hacer obra nueva en los 32 municipios. Acá estamos en un municipio que ha crecido muchísimo en los últimos 20 años. En población y en infraestructura. Y de alguna manera el crecimiento en infraestructura ha generado las condiciones para que crezca en población y para que nuevos servicios lleguen aquí a la costa. Nosotros tenemos 320 kilómetros pavimentados de calle en Ciudad de la Costa. 90 pavimentamos en el último quinquenio. Nos quedan 240. ¿Qué quiere decir? Que si llueve, venimos a buscar un pozo, ¿lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar. Que aceptamos cuando nos dicen, vengan a arreglar, que tenemos la calle rota, lo aceptamos. Ahora, cuando llueve, y sí, nos llueve en los 240 kilómetros juntos en los que todavía no tenemos pavimentación. Ahora, nosotros no lo podemos salir y arreglar juntos el mismo día. Entonces, paulatinamente nosotros vamos trabajando con pavimentación y ahí nos evitamos el trabajo de mantenimiento en la medida que vamos creciendo, pero lo que pedimos, y yo sé que es un pedido difícil, es un poquito de paciencia cuando nos golpea una lluvia fuerte en el arreglo. Vamos a estar reforzando a partir de este lunes, lo venía hablando por teléfono ahora con la directora de obra, con maquinaria en lo que es la zona de Pinar Norte, de Shangri-La. Me decían que estamos trabajando ahora en Pinar Sur y nos vamos a ir poniendo a tiro, que no es sencillo. Cuando nosotros decimos que somos un país dentro de un país, somos. Tenemos la misma caminería urbana que Montevideo, la misma rural que Tacuarembó. Tenemos todo un desafío en materia de caminería rural también. En términos de inversiones, nosotros vamos a estar duplicando el servicio de la Agencia de Promoción a la Inversión. Nosotros tenemos una oficina allí en la entrada del Parque de la Ciencia, cerquita del aeropuerto, y vamos a estar duplicando ese servicio un poco atado con lo que yo decía antes. Viene creciendo mucho el eje de Ruta 5. Vamos a tener otra oficina en el eje de Ruta 5. En el último quinquenio, Canelones captó 5.481 millones de dólares de inversión privada.
Entonces, si tendremos paños, si tendremos potencialidad para seguir captando inversiones y dar un empujón fuerte a ese número que plantea el ministro Donne de 16.000 millones de dólares que se necesita de inversión para que la economía crezca. Con estos guarismos que yo estoy planteando, 3.645 millones de dólares de inversión inmobiliaria, 488 inversión comercial, 737 inversión industrial, 710 inversión logística. Entendemos que duplicando ese servicio nosotros vamos a ampliar considerablemente las inversiones que pueden llegar a nuestro departamento. Y en ese trabajo estamos de manera incansable. Desafíos tenemos un montón. Tengo a Leo por acá en gestión ambiental, así que no me cabe la menor duda que como de este lado él trabajaba en la limpieza de los cursos de agua, ahora de aquel lado nos va a venir a buscar. Bueno, tenemos porque somos gobierno metropolitano. Lo compartimos un poquito. Por tanto, hablamos por teléfono. Tenemos un problema muy complicado de gente en situación de calle, ¿sí? Entonces, cuando nos preguntan dónde están las prioridades, y bueno, capaz que no era una prioridad hace siempre tiene que ser prioritario, pero en temas de números. Teníamos 100 hace 5 años, tenemos 500 en el departamento. Solamente en Las Piedras tenemos 300 personas en situación de calle. Así que sí tendremos desafíos en ese sentido. Hoy estamos trabajando en 4 refugios que atienden 300 personas. Con la Junta Nacional de Drogas suscribimos un convenio hace un par de semanas donde vamos a estar atendiendo a 35 mujeres en Las Piedras con problemas de adicción. Fíjense que el 60% de la gente en situación de calle sale de algún centro de reclusión. Y el 40% está en situación de calle desde hace un año. El 92% consume algún tipo de sustancia. El 79% de ese 92% consume pasta base. Así que sí tendremos una situación alarmante y desafío en ese sentido. Primero, buscar alguna alternativa de cómo hacer para que cuando la persona sale de un centro de reclusión encuentre alguna chance. Si no nos pasa esto que nos está pasando. Vamos a trabajar en nuevos refugios, estamos pensando en soluciones de vivienda y acompañamiento en ese sentido también. Continuamos, amigos, en Transporte al Día. En este segundo bloque, el resumen, la parte más importante de lo que dijo el intendente de Montevideo a continuación. Las tareas de la intendencia son enormes. Las tareas de la intendencia de Montevideo son aún más, porque Montevideo hace de todo. Recién el propio Pancho decía que saneamiento, por ejemplo, vaya tarea de tal envergadura. Montevideo es la única intendencia en el país que es responsable por el saneamiento del departamento. Pero además tenemos una enorme gama de responsabilidades, algunas que son de la propia naturaleza de la actividad de un gobierno departamental y otras que la historia ha ido instalando en la intendencia de Montevideo por diversas razones. Y nosotros somos responsables de todas ellas. Obviamente, si uno viviera en un mundo donde los recursos fueran amplios o infinitos, no habría problema en avanzar simultáneamente con todas las políticas que uno ha planteado, que es necesario avanzar, hecho en la campaña o en la visión que tenemos desde nuestra fuerza política histórica en lo que son las tareas departamentales. Pero todos sabemos que ni en el gobierno ni en cada uno de los departamentos tenemos esa circunstancia. Lo que tenemos es siempre que el lado corto de la frazada son los recursos. Y cuando uno tiene que gestionar en un contexto de limitación de recursos, lo que tiene que hacer es tener claro la orientación de las políticas y después tener claro las trayectorias de las políticas. Es decir, eso implica definir con claridad las prioridades sobre las que puede trabajar. Definir prioridades significa asignar recursos.
primero a las cosas que se entienden que deben hacerse antes y después, bueno, algunas cosas que se pueden ir postergando, pero sin perder el rumbo, ¿verdad? Que quedarán para más adelante. Y ese es un desafío conceptual y es un desafío político, porque demandas en todos los terrenos siempre se tiene cuando uno está en la gestión pública, y está bien que así sea, es lo que debe pasar. El asunto es cómo damos respuesta a esas demandas. Nosotros lo que hemos planteado en el caso de Montevideo es que las prioridades las determina la gente. La Intendencia de Montevideo realiza sondeos de opinión, encuestas de manera sistemática, en donde la gente plantea cuál es su valoración de las cosas que hace la Intendencia. La Intendencia tiene muy bien valoradas un montón de políticas que obviamente vamos a sostener. La ciudadanía en Montevideo ve con muy buenos ojos la gestión de los espacios públicos, de las políticas culturales en todos los terrenos, de las políticas sociales que tanto rol jugaron sobre todo en momentos críticos, de las políticas de turismo, del alumbrado, de las policlínicas, ¿verdad? La Intendencia, ustedes saben, tiene policlínicas propias orientadas sobre todo a temas de atención primaria, que han sido fundamentales en zonas, sobre todo en la pandemia, en zonas donde lamentablemente el gobierno nacional de turno cerró policlínicas. Y también esas encuestas nos dan los aspectos más deficitarios. Y ni que hablar que el tema de la limpieza y la gestión de los residuos en Montevideo era marcado como la principal preocupación de montevideanas y montevideanos. Y en segundo lugar, pero con distancia, los temas de la movilidad y el tránsito. Y por lo tanto, si decimos que las prioridades las marca la gente, bueno, ahí está el foco de prioridades que nosotros tenemos hoy en Montevideo. Por un lado, el tema de la limpieza, de la gestión de residuos, y bueno, creo que ya a solo 2 meses de haber iniciado las tareas, está claro que le hemos puesto el foco de prioridad en la materia, con el trabajo desplegado en el territorio por todo el equipo que lidera Leonardo Herú, que está recorriéndose barrio por barrio, zona por zona del departamento, para ver la situación, para ya ir con soluciones, para dialogar con cada vecina y cada vecino de cómo ir abordando un nuevo sistema de recolección de residuos, pero en el contexto de una agenda ambiental estratégica, en el contexto de que esto no solo pasa por cómo recogemos la basura, pasa por cómo cambiamos nuestro vínculo con los residuos, de cómo nos comportamos como ciudadanos en relación a los residuos, de lo que hacemos en nuestros hogares, en nuestras empresas, en nuestros comercios, de cómo tiene que llegar menos basura al sistema general. Montevideo hoy procesa 60-70% más de basura que hace 20-25 años, con un crecimiento exponencial en los últimos 2 o 3 años. Bueno, pero tenemos mucho para hacer, no solo para reducir lo que tiene que procesar el sistema general, sino también en materia de reciclado, en materia de compostaje, para que vayan por líneas propias hacia plantas de clasificación que además generan ya cientos de puestos de trabajo. Pero eso arranca en lo que hacemos en casa. Va a haber campañas educativas, ya hay diálogo y acuerdos con las autoridades de la educación, va a haber campañas públicas desde esa perspectiva. Cambiará también el formato barrio a barrio de la recolección. Iremos, como ha pasado en Canelones, como ha pasado en Santiago Vázquez, en otros barrios en Montevideo, en Abayubá, en San Bartolo, que ya me enteré el otro día, y en Nuevo Llamas, ahí va, y en Nuevo Llamas,
que bueno, vamos a ir hacia el esquema de contenedores en los domicilios, en los edificios, en las cooperativas, apuntando a retirar algo que en el diagnóstico es parte del problema, que son los contenedores en la vía pública. La estrategia de desarrollo ambiental la fuimos a presentar a la Junta Departamental en un hecho que sorprendió un poco, ¿verdad? Pero que fue una señal clara que consolidaba un planteamiento que nosotros hacíamos con relación a que tenemos que sacar adelante los temas entre todos, y eso implica a todos los partidos políticos que integran la Junta Departamental. Nosotros vamos a gobernar en base al diálogo, a la participación, a la escucha, a la negociación con los partidos políticos en la Junta, con mucha transparencia, con los trabajadores de la Intendencia, porque nosotros entendemos que si tantas tareas son bien valoradas por la población, bueno, hay que tener claro que básicamente las tareas las desarrollan los trabajadores. Mucho diálogo con las empresas, las organizaciones sociales, las cooperativas, que de una u otra manera desarrollan tareas que son responsabilidad del gobierno departamental. Continuamos en Transporte al Día, continuamos desarrollando parte de lo que se dijo en el acontecimiento de primera mano organizado por la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa, segunda parte de la exposición del intendente de Montevideo, Mario Vergara. Entonces el tema del trabajo en relación a los residuos es un foco central, es de las cosas en las que ponemos la prioridad y por lo tanto ponemos los recursos. El otro aspecto grueso que marcaba la prioridad y la visión de los ciudadanos tiene que ver con la movilidad. Ya mencionaba Pancho la lógica de que nosotros vamos a estar tomando un montón de medidas concretas en Montevideo vinculados a aspectos de tránsito, de semaforización, de flechamientos, de distintas cuestiones puntuales, pero que sabemos que por sí solo no van a avanzar sustantivamente en una problemática que también es creciente. Como hablaba del volumen de los residuos, también hay que hablar de la cantidad de autos que hay en Montevideo. Hoy circulan entre 450.000 y 500.000 autos en Montevideo. Hay un aumento del parque automotor nuevo de órdenes de 25.000 autos al año. Y bueno, es como decía Pancho, ¿no? Si seguimos así, no hacemos nada, va a llegar ese último auto que lo tranque todo. Por lo tanto, tenemos que actuar a tiempo. A veces viene gente del exterior y te dice, pero no tienen tanto de qué quejarse. Porque claro, a los montevideanos, al menos para no poner a los canarios que están en otro. Para los montevideanos uno está 3 minutos en un semáforo y ya nos salta la térmica, ¿no? En otras ciudades de América Latina, por decirlo menos, pero también en Europa, los trancazos son infinitamente más grandes. Pero bueno, hay que trabajar desde ya para evitar ir camino a circunstancias todavía más complejas. Tenemos que trabajar seguro en la movilidad en clave metropolitana, por lo que se decía también, y la Ciudad de la Costa es el vivo ejemplo de la interacción cotidiana en materia de movilidad, de gente que va y viene a trabajar o a estudiar entre Canelones y Montevideo, como también pasa en otra medida con San José o con algún otro departamento. Entonces creo que hay una ganancia clara en tener la visión metropolitana de la resolución del tema, y hay proyectos sobre la mesa, proyectos que son de envergadura, proyectos que son ambiciosos, que son costosos, y por lo tanto es imprescindible que eso se avance en un marco de coordinación con intendencias de Canelones, intendencia de Montevideo, después en otros procesos seguramente se deba incorporar también la intendencia de San José y el gobierno nacional. Porque sin el concurso del gobierno nacional
ninguno de estos proyectos sería factible de llevar adelante. Y bueno, la lógica de estos proyectos es la de dar prioridad a las líneas de transporte colectivo en el sentido de carriles, corredores preferenciales en las principales arterias. Se habla ahora sí del tema Avenida Italia, Yanatacio hasta el Pinar. Ahí involucra a Canelones. La otra por 8 de octubre y Camino Maldonado. Algunos dicen hasta Zona América. A mí me gusta pensar que es hasta el campeón del siglo, ¿sí? Y seguramente también haya alguna rama que apunte hacia el oeste del departamento. Pero bueno, eso implica obras de infraestructura, implica un cambio sustantivo en el funcionamiento de las empresas de transporte colectivo, en lo que son las líneas históricas que desde que yo tengo memoria existen la misma estructura de líneas de transporte colectivo en Montevideo. Y eso se deriva, esa inercia se deriva, bueno, de la forma del negocio que tienen las empresas, que eso obviamente se resquebraja con el nuevo esquema, y las empresas, entiendo, son conscientes de la necesidad de ese cambio. Implica también cambios en las reglas de movilidad. Entonces es un desafío muy grande, y debo decir acá sí, con preocupación puntual, que sobre todo en Montevideo es donde nos preocupa el durante. O sea, tenemos claro el diagnóstico, estamos colectivamente definiendo el dibujo final del proyecto. Estamos, creo yo, cerca ya de darle forma final al proyecto, pero también no hay que perder de vista de que este es un proceso que va a llevar 3 años, 4 años, y el durante también importa. Porque mientras hay obras, mientras hay cambios, bueno, se altera la movilidad, se alteran los negocios, ¿sí? Y por lo tanto toda esa etapa hay que incorporarla en el análisis, en los costos, y bueno, y principalmente, dado el punto de partida, es en Montevideo donde tenemos principalmente esta problemática. Porque sobre todo en Ciudad de la Costa, hoy por hoy está el espacio como para trabajar sin grandes afectaciones de movilidad. Entiendo que hay una perspectiva de la sociedad positiva de que estos proyectos van a mejorar la vida de la gente, ¿verdad? Bueno, pero en Montevideo, además de eso, también está el hecho de que, bueno, va a haber durante mucho tiempo arterias muy importantes, Avenida Italia, 8 de octubre, 18 de julio, ¿sí? Bueno, alteradas por el transcurso del desarrollo del proyecto. Pero que vamos con un proyecto para resolver los temas de movilidad metropolitana, no tengan dudas que es así. Y bueno, y después es sostener todas las otras áreas que hablaba hoy, de políticas culturales, de políticas sociales, de políticas vinculadas al turismo, a las policlínicas, el alumbrado, o sea, todo lo que los espacios públicos, en fin, todo lo que la gente valora positivamente y que es necesario sostener y profundizar. Decía al principio que el lado corto de la frazada siempre son los recursos, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, va a ser responsabilidad nuestra la determinación de la magnitud y los ritmos y las trayectorias de cada una de estas políticas. Está claro que a nivel de negocios, Montevideo tiene un debe. Y esto es el último punto que quiero hacer. Y ahí sí también uno puede ver un poco el espejo en Canelones, no para calcar lo que Canelones ha hecho. Creo que a esta altura del partido ya puede incorporarse una cuestión más de evaluación que obviamente nos permite evaluar que hay cosas muy positivas que hizo Canelones en relación al fomento de la inversión, a la promoción de los negocios en el departamento y bueno, y también cosas que de repente no son replicables o no tenemos la misma intensidad para replicar en Montevideo. Pero está claro que en ese terreno de cómo uno visualiza la inversión, de cómo se relaciona con el sector privado, de cómo contribuye con procesos más eficientes, con resoluciones de la Intendencia que son muchas veces
fundamentales para cualquier proceso de inversión, bueno, hacerlo de manera mucho más de la mano con los inversores, entendiendo que la inversión es fundamental para el país, pero es también fundamental para el departamento, para generar empleo, para cobrar contribución, patente y todo lo demás. O sea, estamos en un claro diagnóstico de que Montevideo está rezagado en las formas de relacionamiento con el sector privado desde el punto de vista inversor, y en eso también estamos poniendo foco en cuanto a reformular aspectos que son muy variados dentro de la Intendencia, porque para una inversión es tanto el tema de cómo se relaciona con el área de promoción económica, pero también de permisos de construcción, de habilitaciones de esto, de lo otro, ¿verdad? Bueno, todo ese mapa de cosas que interrelaciona la Intendencia con el sector privado lo estamos revisando para hacer un esquema mucho más eficiente en clave de tener una ventanilla de relacionamiento con el sector privado y apuntar a que la importante cantidad de proyectos realmente interesantes y de envergadura que están hoy sobre la mesa puedan llevarse adelante de forma rápida, de forma eficiente. Ahí hay, vuelvo a decir, un debe de Montevideo en cuanto a cómo operar, ¿verdad?, impulsando la inversión y no de hecho, bueno, como un factor que a veces demora o perturba las inversiones. Nosotros como economistas tenemos claro que la inversión es el eslabón de la cadena que arrastra todos los demás. Sin inversión no hay producción, no hay generación de ingresos, no hay empleo, no hay cobro de impuestos, no hay capacidad de los gobiernos de transformar esos impuestos en políticas públicas para la equidad. Por lo tanto, esa materia que debemos mejorar y mucho desde la Intendencia de Montevideo también está en el foco de nuestras preocupaciones inmediatas y aspiramos a hacer esa reformulación institucional y reformulación de procesos, de procedimientos para que la Intendencia sea efectivamente un aliado mucho más amigable a la hora de las inversiones. Ingresamos en el último bloque y hablando de Mario Vergara, hace pocas horas el intendente de Montevideo hizo una serie de anuncios que pasan por el fideicomiso del transporte, por las exoneraciones impositivas o no, en realidad la noticia es que no, a los grandes espectáculos y algunas otras medidas para intentar encauzar la situación financiera de la Intendencia de Montevideo. Es claro que la Intendencia de Montevideo está comprometida con el cumplimiento de un conjunto de políticas que procuren mejorar el bienestar de la población en el departamento, mejorar las condiciones y las oportunidades para cada montevideano y cada montevideana, mejorar el despliegue de derechos de todos y todas. Y esto implica, por supuesto, una administración prudente, seria, responsable de los recursos públicos, de los fondos que maneja la Intendencia, que son fondos de la ciudadanía y que obviamente la eficiencia, la transparencia, los criterios de equidad son fundamentales para cumplir con los objetivos que recién manejábamos. Este es un paquete de medidas que tienen como objetivo, están orientadas a fortalecer el ordenamiento financiero, a mejorar la eficiencia del gasto y asegurar el despliegue de acciones y programas en beneficio de la mayoría de la población montevideana. Buscan estas medidas adecuar la gestión adecuada a un escenario que requiere, que nos lleva a la necesidad de
tomar estas medidas, que requiere prudencia y que procura cuidar lo que se ha construido. Ese es uno de los objetivos que tenemos en esta formulación, cuidar lo que se ha construido, garantizar la continuidad de los programas prioritarios y, por supuesto, seguir fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en la administración departamental. Está claro que tenemos hoy un panorama financiero complejo, no es novedad, lo hemos dicho durante la campaña, lo hemos dicho en estos 2 meses que llevamos en la administración departamental. La situación financiera es compleja porque ha habido una secuencia de hechos que llevaron a la disminución de los ingresos de la Intendencia y al incremento de los gastos de la Intendencia, que hacen que, bueno, tengamos un panorama estrictamente financiero complicado. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un panorama complejo de corto plazo. Y por eso las medidas que vamos a anunciar tienen un horizonte temporal, ¿sí?, que se refiere a un corto plazo. Porque la situación estructural de la Intendencia en este terreno, en el sentido económico, es sólida. La Intendencia tiene niveles de endeudamiento bajos que nos van a permitir con el tiempo el ordenamiento financiero que sea el soporte de las políticas con las que nos hemos comprometido, las políticas necesarias para cumplir los objetivos que acabábamos de mencionar. Llegamos hasta acá con un conjunto de procesos que se han hablado mucho en estos días, que tuvieron que ver con el hostigamiento de gobierno hacia intendencias de signo político frente amplista, la eliminación en el arranque del gobierno del Fondo de Inversiones Metropolitano, el bloqueo del financiamiento en una buena parte del proyecto del BID, del préstamo de la CAF, de la imposibilidad de avanzar con mecanismos de financiamiento a través de fondos y fideicomisos por razones políticas, que tienen que ver con decisiones del gobierno anterior que alteraron además el pago en algunos tributos importantes que cobra la Intendencia, vinculados, por ejemplo, a la tasa de saneamiento, decisiones judiciales que afectaron también los ingresos vinculados a la tasa de inflamables, en fin, a toda una serie de circunstancias que implicaron una reducción de ingresos. También es cierto que hubo un aumento de gastos, cosa que también discutimos políticamente durante los años anteriores, en oportunidad de la pandemia, en oportunidad de la crisis hídrica, en la que la Intendencia efectivamente apuntó a multiplicar los recursos que volcaba para ayudar a la gente más necesitada, a la gente más vulnerable, a la que más requería ayudas en momentos en que la pandemia liquidaba empleos y hacía que 100.000 compatriotas cayeran en situación de pobreza. Lo mismo pasó en el caso de la crisis hídrica, donde la Intendencia también volcó recursos adicionales que obviamente no estaban previstos, ¿verdad?, para sobrellevar una circunstancia de sequía y todos sus impactos que nunca habíamos vivido. Discutíamos en su oportunidad con el Gobierno Nacional de que el Gobierno no volcaba los recursos que debía y podía volcar para evitar estos impactos o aminorar estos impactos en el terreno económico y social. La Intendencia volcó también más recursos para sostener los servicios de salud, las policlínicas, el sostenimiento de medicamentos. Mientras en ACE faltaban medicamentos y se cerraban policlínicas, la Intendencia estuvo allí, y menos mal que estuvo en la Intendencia para cubrir necesidades ni más ni menos que en el área de la salud. Por lo tanto, muchos de estos factores llevaron, entre otros, a la situación que tenemos hoy, a la incapacidad de generar financiamientos necesarios
por las razones que hablábamos hoy con respecto a los préstamos de los organismos internacionales o la dificultad de generar fondos de financiamiento a través de fideicomisos. Estas medidas que planteamos hoy van a tener un horizonte, la inmensa mayoría de ellas, de 6 meses, porque entendemos que en este plazo que va de octubre a marzo incluido, vamos a poder sobrellevar con el cumplimiento de estas medidas a un reordenamiento que nos permita mirar el periodo siguiente de manera mucho más halagüeña. Son medidas que abarcan la contribución de los distintos actores que de alguna manera se relacionan con las tareas de la Intendencia de Montevideo. Estamos todos aquí haciendo una contribución a este ordenamiento financiero para tener el mejor soporte a la hora de formular el presupuesto para los próximos 5 años y de poder desarrollar las políticas necesarias en los próximos 5 años. Las acciones que tomaremos se enmarcan en 3 ejes principales. El primero, reprogramar o reestructurar gastos que no resulten imprescindibles en esta coyuntura. Va a haber actividades y algunos gastos que entendemos pueden ser reprogramados para el año siguiente, ¿verdad? Y que no afectan, por supuesto, los servicios principales que tiene que proveer la Intendencia de Montevideo. En segundo lugar, optimizar los recursos en áreas administrativas y en áreas operativas. Y en tercer lugar, reforzar los controles para asegurar un uso eficiente y transparente de los fondos públicos. Estos son los ejes principales de las medidas que vamos a plantear hoy. Es un esfuerzo colectivo y transitorio, insisto, tenemos un horizonte de aproximadamente 6 meses para buena parte de las medidas que estamos anunciando. Estamos pensando en potenciar la capacidad de gestión. Esto no es solo tomar estas medidas, sino también a la vez hacer reformulaciones vinculadas a los mecanismos de gestión y de contralor en el funcionamiento de la Intendencia y en el despliegue de las políticas de mediano y largo plazo. Para el control y el seguimiento de estas medidas, la Intendencia va a conformar justamente un equipo de seguimiento que tendrá a su cargo monitorear la implementación de estas medidas y el avance de los procesos. Al mismo tiempo, se trabajará en optimizar la planificación de metas y objetivos, cosa que también se integra en una visión de gestión estratégica, así como la coordinación de acciones entre las distintas áreas. ¿Qué medidas incluye este paquete que, reitero, se aplicarán de octubre de 2025 a marzo incluido de 2026? En primer lugar, la reducción de un entorno de un 10% en las magnitudes de los contratos con empresas y proveedores de mayor porte, vigentes en el periodo del presente plan, en acuerdo de partes. Esta reducción de la magnitud de estos contratos, si bien uno podía tener el soporte normativo en el TOCAF para hacerlo unilateralmente, hemos optado por hacerlo en diálogo con las partes. Son acuerdos de partes en donde ya hemos conversado con muchas de las empresas principales que proveen servicios a la Intendencia y evidentemente están con el talante. A nadie le gusta que se les recorten, por supuesto, los ingresos, pero que están con el talante de contribución para lograr esta medida en estos meses. En segundo lugar, también en acuerdo de partes y también a partir del talante de contribución de las empresas, en este caso de transporte colectivo, se va a prorrogar un 10% del subsidio del boleto por estos 6 meses para ser reintegrados paulatinamente luego de ese periodo. También reitero el diálogo
fructífero con las empresas de transporte nos permite ser optimistas de que esta medida la vamos a poder implementar sin mayor inconveniente. En tercer lugar, no se otorgarán exoneraciones a emprendimientos o a, mejor dicho, a espectáculos de porte, de gran porte. ¿Sí? Entendemos que ahí es una fuente de ingresos de la Intendencia que, bueno, tenemos que entenderlo también en esos términos. Y hay espectáculos grandes, importantes en el departamento que no ameritan este tipo de exoneraciones porque sabemos, son espectáculos que son exitosos de por sí, sin necesidad del empujón de promoción que para lo cual pueda estar pensada una exoneración. Va a haber un número de contratos de confianza política menor a los vigentes en diciembre de 2024 y además con una remuneración promedio menor a la vigente de 2024. En medidas que involucran más a los trabajadores de la Intendencia, nos planteamos una reducción de un 40% de las horas extras y las jornadas especiales, léase viáticos, como meta en este proceso de reorganización financiera de manera promedio en la organización. Obviamente, estas medidas que involucran a los trabajadores, su implementación la vamos a delegar en las direcciones de los distintos departamentos, sabiendo a priori que no es una cifra homogénea, que hay departamentos que van a estar en condiciones de ir más allá de este 40% y hay otros departamentos en función de las necesidades de los servicios y en función de las prioridades de política que nos hemos planteado en esta etapa, que van a tener una proporción menor. Pero apuntamos a una reducción de ese orden que pasa también por reorganización en materia de algunas tareas de la Intendencia y de la gestión. También nos planteamos la reducción de un 30% de una compensación asociada al trabajo en el sexto día, la revisión y reducción de al menos un 10% en los montos pagados por compensaciones a la tarea y asignación de funciones, y una reducción de un 20% en las extensiones horarias a partir del vencimiento de las resoluciones que se encuentran vigentes. Ustedes saben que a nivel internacional y en particular desde el movimiento sindical se plantea la necesidad de tener jornada laboral de 6 horas, cosa que la Intendencia de Montevideo tiene. Por eso es que entendemos que cierta práctica de avanzar sobre extensiones a 8 horas va un poco a contrapelo de esa lógica. Pero son cosas a ir corrigiendo paulatinamente. En este caso nos planteamos alrededor de un 20% de esas extensiones como medida de reorganización financiera. Hay que poner en claro que todas estas medidas, no solo la primera de las horas extras, todas estas medidas asociadas a los funcionarios, su implementación quedará delegada en los distintos departamentos de la Intendencia con las salvedades o con, digamos, las disparidades que se derivan de lo que hablábamos hoy. Necesidades propias de servicio, prioridades de política, pero estas son las magnitudes a las que apuntamos lograr en este periodo de 6 meses. Vale la pena dar alguna cifra estimativa de lo que sería el ahorro de estos gastos en los próximos 6 meses. Estamos pensando que la magnitud global del ahorro de estas medidas estaría en órdenes de los 19 o 20 millones de dólares, una cifra significativa en lo que es el funcionamiento de la Intendencia de Montevideo. Y si uno ve un poco en la distribución de medidas en cuánto impactan esos 19 millones de dólares en lo que son medidas asociadas a las empresas, el subsidio del boleto
y las exoneraciones están en órdenes del 78%, casi el 80%. Las medidas asociadas a los trabajadores de la Intendencia tienen un impacto del orden del 22% de lo que es el impacto total. Dicho grosso modo, de unos 19 millones de dólares de ahorros en estos 6 meses, 15 corresponden a las medidas asociadas a empresas, subsidio y exoneraciones, y 4 responden a las medidas vinculadas a los trabajadores. Para tener un marco de referencia en esto, hay que pensar, por ejemplo, que en el año 2024 la magnitud global de remuneraciones que tuvo la Intendencia de Montevideo rondó los 400 millones de dólares. Por lo tanto, estas medidas que impactan en 4 millones están aproximadamente significando un 1% de la masa salarial anual en el organismo. Otro énfasis que quiero poner es que estas son medidas que están basadas del lado del gasto y no hay medidas esencialmente vinculadas al lado de los ingresos de la Intendencia. Por supuesto que tenemos un proceso por delante, que es que la Intendencia tiene que presentar su propuesta de presupuesto quinquenal el 8 de enero, ¿sí? Y ahí, por supuesto, hay que reformular la visión para los 5 años en términos presupuestales. Ahí se verá el tema de los ingresos, de los gastos y de los mecanismos de financiamiento, las formas de financiamiento. Pero ese es un razonamiento que va por un carril separado. Para tener la mejor perspectiva, para tener un buen presupuesto y una buena perspectiva de políticas, entendemos imprescindible tener transitoriamente estas medidas en curso para tener una plataforma más sólida para que podamos llegar a los objetivos planteados. Estas medidas han sido pensadas en el entendido de mantener la calidad de los servicios, salvaguardando las prioridades de las políticas y manteniendo siempre el vínculo cercano con la ciudadanía. Les agradezco entonces la atención de estos anuncios que como equipo de la Intendencia estamos realizando. Entendemos que no son medidas en general simpáticas ni para los trabajadores, ni para las empresas, ¿verdad? Ni para todos aquellos involucrados en las mismas, pero por el diálogo que hemos tenido hay un talante básico de cierta comprensión, más allá del impacto que le puede generar a cada uno, más allá de que a nadie le está feliz de tener que presentar medidas que tienen un talante antipático, ¿verdad? Pero las entendemos imprescindibles para que el futuro sea más halagüeño. Son medidas, reitero, de corto plazo que nos van a permitir mirar con más optimismo la gestión y los resultados de las políticas que va a llevar adelante la Intendencia de Montevideo en los próximos 5 años. Muchas gracias. Bien amigos, hasta aquí nuestra entrega por esta semana. Los invitamos para la que viene en este mismo día, este mismo horario, este mismo canal, para asistir a una nueva edición de Transporte al Día. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado y los esperamos la próxima semana.